Bienvenidos a todos. Primero que nada, quiero dejar en claro que debido a que tuvimos un error al momento de grabar el webinar en vivo, me tomo el trabajo de realizar los primeros 20 minutos de manera resumida para que se acoplen y ustedes puedan tener todo el webinar eh, pregrabado como para aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir al mismo. Dicho esto, vamos a dar inicio con el webinar gratuito El contagio de las fake news, pandemia e infodemia caso COVID-19. Vamos a coronavirus. Primero que nada, agradecerles a todos los que estuvieron presentes y todos aquellos que tienen la oportunidad de ver este webinar. Tuvimos la oportunidad de que junto al equipo, esto en una combinación de trabajo junto a Antonio Massa, que ya lo conocen, que trabaja para Gendarmería, es un especialista informático forense y una excelente persona y compañero también. Nuestro querido Jorge Martín Vila, quien es un analista financiero y se va especializando en todo lo que es la parte de criptomonedas e investigación digital, orientada siempre a la parte más financiera y la parte de ciberseguridad y ciencia de datos que se encuentra estudiando actualmente. De mi parte, para aquellos que no me conocen, soy Brian Arroyo, me dedico a la investigación digital, tanto en el ámbito público como privado. Aparte del campo de la investigación, me gusta mucho el campo del análisis de inteligencia propiamente dicho, trabajar con el campo de la seguridad internacional, interrelacionando los datos y la tecnología. De ahí es que surge que Arsal Security se convierta en una próxima academia de todo lo que es el campo de la seguridad, la investigación y la tecnología, donde tenga la oportunidad, mediante todos estos colegas, tanto mis compañeros, el equipo y gente que conozco, brindar la oportunidad de dar capacitaciones en todos estos campos para que ustedes tengan acceso a la mejor capacitación virtual y sobre todo al alcance del bolsillo de todos, aprovechando que no tenemos este tipo de capacitaciones en la zona en Latinoamérica, por lo general tenemos que tomarlo de España. También para este webinar contamos con la presencia de un invitado especial, el señor Maxi Macedo, de la provincia de Santa Fe, también un investigador digital, tuvo la oportunidad de presentarse, también eh, ha realizado un montón de entrevistas y después voy a estar recomendando también algo que hace en relación a este webinar, que es toda la parte de las fake news y la desinformación, que lo pueden encontrar en YouTube, simplemente poniendo Máximos Macedo. Van a ver la charla de TEDx que estuvo dando él en el año 2018, si no me equivoco, que hacía referencia a todo esto y contando un poco también cómo había, vamos a decir, modificado el significado de la palabra amor. Vamos a en sí lo trabajo como siglas, pero nada, eso lo van a estar viendo mucho más adelante. Dicho esto, vamos a comenzar con el webinar, que es lo que nos traía a la fecha, la desinformación. Bueno, la desinformación tiene muchos conceptos, entre ellos, obviamente, cuando hablamos de desinformación, que es justamente dar una mala información, y en este caso particular que estábamos trabajando sobre lo que está pasando, la cuarentena, aprovechando que está en casa, las noticias falsas que están llegando, está habiendo noticias falsas de manera masiva que se están compartiendo a través de todas las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, que está siendo una de las vías más utilizadas. Eh, yo decidí aportar mi concepto en base a mis estudios, al campo más de la inteligencia, y yo lo veo a la desinformación como un punto de contrainteligencia. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de manera eficiente esta desinformación, puede ser sorpresiva. ¿Y por qué eficiente? Porque nosotros lo podemos utilizar para realizar un daño al enemigo o también lo podemos utilizar a nuestro favor. Vamos a estar viendo ejemplos en la historia que nos va a permitir entender un poco mejor esto de cómo fue utilizado a favor y para destruir al enemigo. Eh, Se utiliza mucho en el campo político, electoral. Un ejemplo del campo político y electoral, tenemos lo ocurrido en Estados Unidos
que ustedes los pueden ver a través del documental El Gran Hackeo, que trata todo sobre Cambridge Analytica y cómo las grandes multimillonarias empresas utilizaron los datos de las personas, cómo se vendieron los datos entre compañías y permitió generar indirectamente hacerle que los votantes norteamericanos decidan por un partido específico, haciendo perder al contrincante, pero eso es porque le iban incorporando información a través de sus redes sociales, como si fuera una especie de marketing objetivo, y eso hizo que la tendencia se tire para un lado en particular. Bien, como menciona acá, es un juego estratégico que utiliza medidas defensivas y ofensivas para actuar, para preocupar, desmentir y entorpecer las acciones del otro, que es el ejemplo que trato de la parte política. Justamente esto puede cambiar todo un escenario de cualquier proceso y eso lo vamos a ver con los ejemplos de la historia. ¿Por qué decimos que puede ser, es un problema y que tanto nos va a afectar eh, dentro de un tiempo? O sea, ¿qué tan real es la información que nosotros vemos en Internet? Y de aquí viene ese contexto que dicen que en el 2022 más de la mitad de las noticias que consumiremos por la red serán falsas. Eh, Esto genera que tengamos uno de los principales retos de la seguridad, el campo de la seguridad internacional, a lo que debemos hacer frente el mundo entero. ¿Por qué? Porque la desinformación se lo ve en todos los ámbitos y campos y esto va creciendo. Hoy en día ya tenemos mucho lo que es la ciencia de datos, el big data, el data mining, etcétera, que aprendiendo a utilizar y trabajar bien el campo de los datos, lo podemos utilizar a nuestro favor y aprender a leer toda esa información y poder dar la vuelta. Y ese aspecto se conoce como Social Data Analytics. Para quienes deseen, pueden buscarlo de esa manera, y es aprender a trabajar los datos para el campo social. El, Ahora sí, vamos a ver de manera resumida, porque tengan en cuenta que todo esto fue una gran presentación que tuvimos donde fuimos cambiando opiniones y realizando debates, pero bueno, para unirnos a lo que ya existe, les voy a presentar las fake news que cambiaron el rumbo de la historia. Las fake news no necesariamente vienen de la mano de la tecnología y de la Internet. Esto viene mucho antes. Tengan en cuenta que esto viene de tiempos romanos, donde, por ejemplo, Marco Antonio conoció a Cleopatra, por lo cual Octavio lanzó en el año 44 a.C. una campaña propagandística en contra de Marco Antonio, con el fin de arruinar su reputación. Dicha campaña fue compuesta de frases cortas que se grababan en moneda. Vamos a decir que es una especie de antiguo tweet, o sea, se da cuenta que fueron pequeños tweets que tenían cierta cantidad de caracteres, pero en unas monedas. Esas frases pintaban a Marco Antonio como un mujeriego, y ahí fíjense el ejemplo ese donde a través de la moneda le van transmitiendo un mensaje con lo que comparamos de Cambridge Analytica, de cómo a través de las redes sociales le iban incorporando información para generar una tendencia. Bueno, esto fue exactamente lo mismo. Estas frases pintaban a Marco Antonio como mujeriego, borracho y como un simple títere de Cleopatra. Tiempo después, Octavio se convierte en Augusto, el primer emperador, y sus tácticas de noticias falsas le permitieron tajar el sistema republicano de una vez por todas. Otro ejemplo que podemos presentar es en el año 1835 se conoce la primera gran farsa periodística conocida como El Gran Engaño de la Luna o The Great Moon Hoax, donde el periódico The New York Sun publicó 6 artículos sobre el descubrimiento de la vida en la Luna e incluso generó ilustraciones de criaturas con características de murciélagos mezclados con humanos, unicornios, cosas con barbas, etc., generando conflictos en el cambio de régimen y catástrofes que se convirtieron en indicadores para diseminación de la información.
Ahora vamos a presentar cómo puede ser utilizada a favor también, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo fue en la Primera Guerra Mundial y también tanto en la Segunda, donde se utilizó como medio de reclutamiento, apelando al nacionalismo y al patriotismo, donde le decían a través de mensajes al pueblo, ¿qué estás haciendo tú por tu guerra? O sea, instando a, no, yo tengo que hacer algo, tengo que pelear por mi país. Bueno, de esa manera, nosotros lo podemos ver como ejemplo a Estados Unidos. O sea, son muy patriotas, pero eso es porque le transmiten un mensaje constante de que ellos son norteamericanos y que tienen su país. Y bueno, eh, y es excelente en ese sentido porque genera que ellos quieran luchar por su país. Bueno, esto se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Después, la famosa y muy conocida propaganda nazi, por ejemplo, en el año 1933 se establece el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda para difundir mensajes nazis, el cual citaba el odio a los judíos. Esto fue esencial para motivar a quienes implementaron el asesinato en masa de los judíos europeos. Por consiguiente, tenemos, y este es un gran ejemplo donde ya nos vamos a unir a la información que ya teníamos, es la famosa Guerra de los Mundos de 1938 de Orson Welles. Bueno, vamos a decirlo así, hoy resulta impensable concebir un fenómeno como el que sucedió el 30 de octubre de 1938. Este joven, Orson Welles, puso el mundo patas para arriba al provocar pánico entre miles de personas convencidas de que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas. Sí, como escuchan. Bueno, más o menos para que se entiendan, se estaba trabajando obra donde la obra justamente de la Guerra de los Mundos, que en la cual estaba Orson Welles, y entonces trató de transmitir haciendo una prueba al público eso. Pero ¿qué pasó? Él cuando comienza, tanto él como su equipo, cuando comienzan la transmisión, comentan justamente de que se trataba de una obra, la cual cosa, y que iban a realizar este tipo de cuentos a través de la radioafición como para transmitir y ver qué impacto generaba. Pero el que había escuchado eso tenía uso de razón de que era una simple farsa, vamos a decir, o sea, simple trabajo que estaba realizando él, pero aquellas personas que, vamos a ser más exactos, aproximadamente 12 millones de personas, sintonizaron la transmisión después de que él había iniciado comentando todo esto, por lo cual la gente en plena víspera de Halloween, lo único que llegó a escuchar al encender el radio fue: señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de último minuto, procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Esto alteró, ya puso en aviso a todas las personas, generando un cierto temor. Pero para darle más veracidad a la noticia, después del primer corte, Wells retoma la supuesta emisión de una orquesta desde el Hotel Meridian Plaza para volver a parar esta ficticia invasión extraterrestre y larga el siguiente comunicado. Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte. Una vez que terminó este comunicado, la gente entró en pánico, empezaron a salir de sus casas, a huir, a tratar de irse del pueblo. Los sistemas de emergencias colapsaron automáticamente, toda la gente no entendía nada, pero esta desinformación demuestra que bien trabajada y bien utilizada puede alterar los sentidos del ser humano y provocar pánico y psicosis. Y también por parte de las personas, o sea,
parte del público que al no saber identificar una información, una fake news y que por ahí confía en la fuente, no verifique. Entonces esto es lo que generó también ese pánico. Ahora sí, nos unimos a la continuación del webinar que se transmitió en vivo. Bien, continúa Maxi, tranquilo. Mira, respondiendo a eso, que estoy leyendo ahí los comentarios, está bueno esto de ponernos a ver las fake news cuando se usan con fines conspirativos. Ahí tiraron algo de cuando Estados Unidos dice que llegó a la Luna. Bueno, ahí tenemos que ir a la evidencia científica. Hay evidencia científica que dice que el hombre llegó a la Luna. Y también lo que tenemos que ver es la motivación. A ver, ¿quién te dice que no llegó a la Luna? O sea, los rusos, que son los enemigos supuestamente de los yanquis, ¿te demostraron que no fue a la Luna? No, o sea, generalmente son lo mismo como los terraplanistas o la gente que no cree en las vacunas. Hay sobrada evidencia científica para demostrar eso. Por eso creo que son debates que no deberíamos darlos acá, y si lo quiere dar alguno puede darlo con cualquier youtuber que se pone a hacer conspiraciones, pero creo que estamos acá frente a un público bastante serio como para ponernos a discutir este tipo de cosas. Que podemos empezar a investigar, pero hay que ir también a la credibilidad de la fuente y en qué se basa esa fuente para afirmar, por ejemplo, de que el hombre no llegó a la luna, o que la Tierra es plana, o que las vacunas no sirven. Es como para un poco desterrar, creo que ahí hay sobrada evidencia científica que avala esas tres cuestiones que por ahí son las cuestiones conspiranoicas más frecuentes, o todas las conspiraciones que están saliendo sobre el COVID-19, de que puede haber sido para una guerra y todo. Creo que si lo pensamos de esa manera, es una cuestión que perjudica a todo el mundo y golpea a todo el mundo por igual. Incluso hay países que lo están golpeando por demás, pero por ahí muchas veces gastamos muchísimo tiempo en estas teorías conspiranoicas y no nos encargamos de la realidad y de atenderlo. Era un paréntesis que quería hacer para explicar eso. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Bueno, otro ejemplo tuyo. Bueno, Pergolini en el año 92, en la radio, en el programa que tenía, en la NACAM Pop, dijo, vamos a hacer una broma. La dijo en el corte. Y anunció que había muerto Phil Collins. Bueno, murió Phil Collins en Inglaterra en estos momentos, y empezaron a poner música de Phil Collins, la gente empezó a llamar a la radio, gente empezó a comprar discos de Phil Collins, una empresa compró todos los discos que había disponibles de Phil Collins, una empresa de las que vendía discos en ese momento, y había sido falso. Diarios empezaron a publicar que había muerto Phil Collins, había sido falso. Y acá volvemos al experimento que hizo Orson Welles en ese momento, de ver la credibilidad del medio y cuando una broma se va de las manos. Incluso tuvo que salir hasta Phil Collins a desmentir su propia muerte, que nos ha pasado lamentablemente con el Chavo del Ocho, que lo mataron 10.000 veces a pobre Chavo, que bueno, hasta que realmente se murió, pero creo que son esas noticias por ahí que circulan muchísimo. Y en el año 2017 hicieron una cosa muy interesante, que fue la primera construcción de una fake news de forma colaborativa, donde él le propuso en su programa a sus oyentes, tuiteen con la frase Messi en Vorterix, con el hashtag Messi en Vorterix, alguna frase que parecería real que pudiera haber dicho Lionel Messi. Entonces decían, he aprendido muchas cosas de Román, soy muy amigo de Icardi, estamos buscando otro hijo con Antonella, me quiero retirar en Newell's, y un montón de afirmaciones que hacía en la supuesta falsa entrevista, que inclusive hubo medios de televisión que levantaron, diarios que hicieron sus notas con los Twitter que había sido de la entrevista en Vorterix, y había sido todo construido con la complicidad de sus oyentes, y me pareció un experimento muy loco de cómo vemos en un medio y no validamos y chequeamos en otro si fue real, o escuchar la entrevista, si existe realmente la entrevista, y no quedarnos con ese fragmento. Y también nos da la pauta de cómo consumimos la información, que la consumimos por fragmento. Alguien dijo algo, si esa persona tiene la autoridad para decirlo, le creemos directamente y no vamos a la fuente, o no lo buscamos en otro lugar. Y creo que ahí desnuda un poquito
eh, nuestro consumo irresponsable de información o nuestro consumo directo de la información sin poder procesarla o masticarla bien, que creo que es una de las cuestiones que vamos a ir desarrollando a medida vaya surgiendo la charla. Perfecto. Yo acá tengo justamente una pregunta para hacerte, Maxi, y esto va para todo el equipo. Cuando hablamos de la psicología de la desinformación, ¿por qué creen que compartimos y viralizamos noticias falsas? Yo había visto que justamente Maxi había desarrollado en su charla, que lo pueden encontrar en YouTube, la charla TED, no sé si decirle método, no sé, ahí corregime vos, Maxi, sobre redireccionar la palabra amor. Me gustaría saber un poco más de eso y también para el público que quiere enterarse un poquito de eso. ¿A qué hacemos referencia con este concepto? Bueno, cuando tuve que preparar lo de TEDx, era un súper desafío porque teníamos muy poco tiempo para desarrollar una idea y teníamos que quedar en algunos pocos consejos, cosa que a la gente le entre algo y se quede con algo. Entonces, se me ocurrió brindar consejos después de trabajar mucho tiempo. Estaba con mi novia, estábamos tomando mate y digo, ¿qué palabra puedo utilizar algo que la gente no se olvide y le queden estos consejos? Entonces, bueno, empecé a jugar con 4 o 5 consejos, me quedaron las palabras horribles y dije, ya está, vamos a utilizar la palabra amor para tratar de redefinirla y que la gente empiece a consumir toda la información que le llega con amor. Ese era el mensaje, que la gente consuma la información que le llegue con amor. ¿Y a qué se refiere el amor? Se refiere a 4 consejos muy sencillos. El primer consejo relacionado con la A es el autor. Verificar si tiene autor, o es una cadena que me llegó por WhatsApp que la firma Montoto, o no la firma nadie. Si existe realmente esa persona, el doctor Jeffrey Sarasa, o no existe. ¿En qué medio está publicado? O simplemente una noticia que me llegó reenviada por WhatsApp. ¿Cita alguna fuente? ¿Alguna fuente real? ¿O simplemente dice, no, me dijo un amigo? Entonces creo que lo primero que tenemos que revisar es el autor. Y el autor, si te llega por WhatsApp, habría que preguntarle quién te lo mandó, o sea, quién es el emisor del mensaje. Ese sería el primer consejo, el autor. El segundo, el mensaje, referido a, ¿el mensaje te cita alguna situación urgente? ¿Te cita una fecha real? Esto pasó ayer, que se detectaron tantos casos, ayer, no sé, 22 de marzo. Te incita la acción de que lo compartas, de que hagas algo rápido, que vayas, que compres alcohol, que te tomes el agua caliente, o sea, tienen que analizar bien el mensaje. Y respecto del mensaje, lo que pueden hacer es mantener el dedito apretado, copiar ese mensaje y preguntarle a Google si lo conoce. O sea, googlear el mensaje, googlear la información, googlear el nombre de la persona. Si lo googleamos, hoy la mayoría de los mensajes hay un montón de gente trabajando para tratar de desacreditar estos mensajes falsos. Es una lucha desigual porque cuesta un montón valer la información, pero hay un montón de gente que lo está haciendo. Incluso nosotros también podríamos ser parte de esta cadena y cada vez que encontramos un mensaje, poder elevar un post desacreditando ese mensaje. Entonces, la otra es googlear el mensaje y verificar si ese mensaje es real o no. También, si el mensaje me produce mucha, no sé, emoción, como he hablado hoy de los sentimientos, mucha sorpresa, mucha bronca o algo, también meter un freno ahí, porque podríamos llegar a estar frente a un hecho de posverdad donde a partir de un mensaje disfrazado con algunas verdades, me podría estar vendiendo una gran mentira. Lo otro es la oportunidad, lo de la O. ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algún evento relacionado? Sí, sin lugar a dudas, hoy lo del COVID-19 es un evento que da para un montón de desinformación, pero hemos tenido infinidad de casos. Lo del submarino El Lara San Juan, lo de el avión de Emiliano Salas, lo de Maldonado, un montón de casos que dan y se ponen propicios a que se difundan todo este tipo de mensajes, o inclusive los scratches que han ocurrido tanto, que lamentablemente están ocurriendo, por lo menos acá en la ciudad de Santa Fe, con los primeros infectados, empezó a circular quién era la persona, dónde vive, cómo se llama el perro, los familiares, en dónde él trabaja, y están ocurriendo un montón de ese tipo de scratches. Por lo tanto, creo que es muy útil el último consejo, que creo que para mí es el más importante, que es el de la responsabilidad. ¿Qué hacemos una vez que
Verificamos el autor, verificamos el mensaje y verificamos que la oportunidad es propensa para que se difunda ese mensaje. Si chequeamos que el mensaje es real, es válido, ese mensaje lo comparto, ¿puede llegar a tener consecuencias en otra persona? Imagínense un caso que ocurrió en Comodoro Rivadavia, donde se había difundido que la imagen de una persona que había violado que supuestamente había violado, no dijeron supuestamente, que había violado a un chico de 13 años, se difundió la imagen y en lugar de la casa se realizó una pueblada, toda la gente fue hacia ese lugar, empezaron a prender los fuegos, a tirar ladrillos, salió el padre de esta persona corriendo y la gente lo mató a golpes. ¿Qué pasó? Esta persona que se había difundido la cara no era el que había violado al chico. No era, incluso el chico después, en la rueda de reconocimiento, dijo que no era esa persona, y la sociedad terminó matando a golpes, a patadas, a una persona inocente por una difusión de la información falsa. O sea que nosotros tenemos que ser conscientes acá de la información que estamos compartiendo. Si hice todo ese chequeo y la información es falsa, tenemos que tener la responsabilidad de reportarlo. 2 lugares para reportar. Una es la red social por la que me pasó, si es Facebook, Instagram, Twitter, te permite realizar el reporte a la red social, y la otra es reportarlo a la persona que me lo mandó. Decirle, che, Brian, me parece que esta información que me mandaste no es real, no es verdadera, por esto, por lo otro, fíjate de quién te llegó, avisale también, para cortar con esa cadena de desinformación. Porque si no la gente lo comparte por las dudas, total no es gratis, total no vale nada, pero sí, estamos perdiendo tiempo, estamos alertando, generando psicosis, paranoia y un montón de otras sensaciones malas por una información que no fue chequeada. Así que un poco ese es el mensaje del amor, de tratar de todo lo que nos llegue, pasarlos por este filtro. Bien, Maxi, como mencionás, esta desinformación justamente puede llegar a generar incluso salvajismo en la persona. Me gustaría que me hables un poquito de eso porque estaría bueno. Bueno, todo como comentamos, está muy relacionado con los sentimientos y despierta nuestro lado más salvaje. Que esta es la definición de salvaje, alguien que falta educación, que está ajeno a las normas sociales, o el último comportamiento que es que actitud o situación que no está controlada o dominada. O sea, cuando se despierta nuestro lado salvaje es porque no lo estamos dominando. Y muchas de estas situaciones generan y te despiertan este lado salvaje. Imagínense que salga una noticia que ahora diga que el presidente no le va a pagar el sueldo a los jubilados y los políticos se van a duplicar el sueldo. Imagínense lo que te despierta eso. Y te mandan una noticia con un decreto falso y la gente hay gente que quizás no lo cree y lo desestima, pero hay gente que lo va a creer, lo va a compartir, se va a enojar y te va a alejar más de esa grieta que lamentablemente hay entre los que creen hoy en Argentina todo es posible. Bueno, esperemos que la idea no prospere, pero lamentablemente puede pasar. Pero en lo salvaje me refiero a eso, que creo que ahora la imagen que sigue habla de ese comportamiento salvaje. Bueno, eso que ven ahí, bueno, la puse en blanco y negro la imagen, pero estaba en color, todas esas manchas son de sangre, y ocurrió en la India en el año 2018, mayo del 2018, donde a partir de difusión de la cara y de los nombres de distintos personajes, hubo más de 25 linchamientos en la India. O sea, mataron a 25 personas a golpes por difusión falsa a través de WhatsApp. Esto realmente puso el grito en el cielo de la India y le echó la culpa a la tecnología. Le dijo, che, WhatsApp, fíjate si podés hacer algo para frenar esta desinformación. ¿Qué es lo que hizo WhatsApp? WhatsApp metió 2 controles, que a mi criterio se quedó corto, pero bueno, fue la solución que implementó. Uno fue el del reenviado. En el año 2018, después de este incidente en la India, apareció el reenviado, que fíjense si le prestan atención, tenés dos tipos de reenviado. Uno es cuando el reenviado es cercano, que quiere decir que fue reenviado menos de 5 veces, que te va a salir una flechita de reenviado, y el otro reenviado cuando fue reenviado más de 5 veces, que te van a salir 2 flechitas. Esa fue la única medida técnica que implementó WhatsApp, más después, al tiempo, de que se pueda reenviar solamente a 5
personas a la vez. O sea, yo puedo enviar un mensaje a 5 personas o a 5 grupos a la vez. Esas fueron las dos únicas medidas que implementó WhatsApp. Y después llamó e implementó un concurso donde pagaba $50.000 a las personas que propusieran ideas novedosas para frenar la desinformación. Pero lamentablemente nunca se publicaron los resultados del concurso, ni qué proyecto ganó, así que es algo que todavía creo que lo tiene pendiente WhatsApp por resolver. Y que por el momento no veo una solución posible cuando las redes no están controladas y son de uno a uno. Bueno, detalle interesante a notar para la mayoría con el tema de los reenviados. O sea que muchos desconocen el tema de la cantidad de veces que se pudo haber reenviado, si se pudo haber hecho masivo o no mediante WhatsApp. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de las noticias que estuvieron circulando. Tengan en cuenta que existen miles y las pueden encontrar por todos lados, pero de las que estuvieron habiendo estos días, como por ejemplo la que habían circulado por acá por Argentina, de que a las 11 p.m., me acuerdo que yo estaba trabajando en esos momentos, diciendo que nadie iba a poder estar en la calle, que cerraran las puertas y ventanas, que iban a andar 5 helicópteros de la Fuerza Aérea pulverizando con desinfectante. Vamos, hay muchos datos a tener en cuenta. Esta información es cuando recién empezó a salir. Fíjense que acá tenemos el reenviado con una sola flechita, era cuando empezó recién a circular esta información, pero era totalmente falso. Después, obviamente, uno entraba a los medios periodísticos y se empezó a hacer eco anunciando que era una noticia falsa, que no se alarmaran. ¿Por qué? ¿Qué generó? Incluso en mi propio trabajo generó que gente que conocían a particulares de la Fuerza Aérea entren a mandarle mensajes preguntándole si realmente iba a hacer esto así o no. Entonces, fíjense cómo uno, aunque sea, le siembran un poquito la duda para decir, che, ¿será verdad? Pero bueno, por eso tenemos que aprender. Otra de las noticias que estuvo circulando, y circuló bastante mediante capturas, en teoría, de la OMS, donde decían que distintas cosas en cuanto al coronavirus, que con agua caliente y un poco de sal haciendo gárgaras, uno destruía el virus totalmente, otros que siempre había que tener de manera humectada la garganta también, o los labios. Todo eso es totalmente falso, y después creo que Jorge le va a estar hablando un poquito de esto también. Es totalmente falso, e incluso he visto cómo las personas se empezaron a hacer eco de esto y decían, no, a Argentina no va a llegar porque hace calor. Cuando llegó a Argentina, no, al norte no va a llegar, hace mucho calor. Y era totalmente falso. O sea, fíjense ahora cómo las infecciones están llegando a todo el norte y están afectando, incluso tenemos muerte en el norte, porque era totalmente falso. Bueno, esto es para que lo tengan en cuenta, para aquellos, porque he visto gente que incluso lo ha publicado en Twitter, gente conocida, entonces para que sepan que no es real. Después, ayer también estuvieron compartiendo y estuve observando del tema de la vacuna con interferón alfa 2B de Cuba. También es falso. No existe hasta ahora, todavía siguen en estudios en el mundo entero tratando de hacer pruebas científicas para llegar a algo, pero no hay nada que hayan dicho esto puede servir. Y como mencionaba Jorge, también tuvimos el caso argentino donde dijeron tenemos la vacuna y no fue así. Bueno, esto es lo que nos había mencionado. Sí, Maxi. Sí, bueno, volviendo a la noticia de atrás, creo que ahí está bueno porque podemos ver quién es Wilmer Torres, que te publica eso, te publica esa imagen que es media rara, y no te publica, no sé, una noticia, el sitio ahí de Uniform o algo. Creo que ahí tenemos como elementos como para analizarlo. Y fíjense, tenemos más de 2.000 compartidos en una noticia que no sé quién es Wilmer Torres. No sé si es una persona, un científico, o es alguien de acá a la vuelta, o es un perfil falso. Simplemente creo que ahí tenemos que empezar a analizar un poco cuál es la reputación de Wilmer Torres, qué tipo de material comparte. Creo que es una buena publicación para analizar. Sí, yo creo que justamente como nos menciona Mauricio en el comentario, una imagen hecha con Paint parece. Bueno, hay Sí, muchos factores que analizar y justamente la idea es que ustedes de acá se lleven, aunque sea un par de pautas, para analizar imágenes y decir, bueno,
esto puede ser una mala información o no. Esa es la Y idea aparte justamente de también nuestro webinar. Sí, creo que esa imagen, volviendo a lo de posverdad, te genera un sentimiento tan copado de decir, ya, qué copado, mirá Cuba, encontró la vacuna al coronavirus y le están poniendo todas las trabas por el bloqueo para que no la publique. Entonces, viste, como te genera sentimiento y vos querés ayudar, pero en realidad no estás ayudando porque estás desinformando. Entonces creo que ahí es donde más tenemos que luchar. Cuando nos produce una sensación tan copada o de tanta bronca, ahí creo que tenemos que poner principalmente el foco y la atención. Cuando algo no puede ser tan maravilloso o tan malo para ser verdad. bien, acá Bueno, Tony si me tiene... permiten, Sí, Tony. justo a ver el moderador. Bueno, si me permite, justamente como bien indicaba Maxi, ¿cuál es? A ver, se dice por ahí que los verdaderos hackers no hackean computadoras, sino que hackean personas. Y justamente esto es lo que hace la desinformación con la mente humana. A ver, tratan de generar sentimientos, tratan de alejarnos de nuestro punto de vista racional para que actuemos justamente como seres autómatas, ¿sí? O sea que como realizamos, nuestro cerebro es tan vago que automatiza la mayor cantidad de procesos posibles porque deja también energía para pensamientos por ahí un poco más complejos. Este tipo de acciones nos hacen pensar o trabajar de forma automática y de esta manera, obviamente, es que vulneran, por así decirlo, el pensamiento racional y hacen que después Wilmer Torres termina con 2.7 mil veces de likes o, o archivos compartidos en una red social, cuando en realidad quizás un médico que está trabajando en la Fundación Favaloro tiene 10 likes que por algo que de verdad está haciendo y es de forma cierta, ¿no? Sí, así es. Así que... Bueno, creo que a todos nos debe pasar que compartimos un meme de cualquier cosa. Yo publiqué ayer un meme, el de víctima, de que nos quedaremos en nuestra casa si no íbamos a ser más víctima, y tuve más impacto que quizás esto que íbamos a discutir sobre la problemática. Entonces uno tiene más impacto en algo que es gracioso o que genera algún otro tipo de sensación que en algo real y profesional como lo que estamos intentando de brindar acá. También va un poco a la pereza, como bien decías vos, de la gente de consumir contenidos sencillos y así impactantes y no dedicar un tiempo prudente a analizar una problemática. Jorge, ¿tenés algo para aportar? Sí, gracias por el moderador que anda por ahí. Hay varias cosas para analizar y muchas preguntas que a uno se le va ocurriendo cuando va escuchando noticias o va leyendo el diario o simplemente ve la tele. En primer lugar, hay que entender cómo en alguna parte o en algún lugar se aloja todo lo que recibimos, ¿no? Y de qué manera es procesada ese dato, esa información. En realidad esa información, porque son todos los datos compilados que nos dan la información, en dónde se aloja eso y por qué nos impacta de la forma que nos impacta. Y por qué no nos hace buscar la fuente, ¿sí? Tengamos en cuenta que siempre que se hable de guerras, de masacres, de femicidios, de dictaduras, de virus, siempre estamos hablando de un todo en donde las personas tenemos esta gran vulnerabilidad, y lo digo entre comillas, de la solidaridad. Al ser una cuestión y un ataque directo a la solidaridad o a ese tipo de vulnerabilidad, el ser humano empieza a generar empatía por la otra persona, e incluso llega a generar empatía por personas que en el común no hablaríamos nunca con esa persona. Más si hablamos de posturas políticas, con esto de las fake news, se puede llegar a generar diálogos. Fijémonos como también, digamos un paréntesis, cómo uno se puede acercar a la otra persona que está completamente la vereda enfrente, cómo a través de algo que es totalmente negativo, como una fake news, puede generar un encuentro
con la otra persona. O sea, le estamos dando vuelta desde salir de algo malo a algo totalmente positivo. Entonces, ¿cómo afecta esto a nuestro comportamiento? Tengamos en cuenta que el cerebro tiene una parte que es una parte límbica, ¿sí? Que es donde está alojada de alguna manera toda la parte empática del ser humano, y desde ahí desarrolla comportamientos en donde podemos reflejar ciertas acciones y entender qué es lo que le está pasando a la otra persona, ¿sí? Esto lo cuento a grandes rasgos, ¿no? Al entender lo que le pasa a la otra persona y a ver un todos en eso que le pasa a la otra persona, empezamos a compartir cosas sin ni siquiera ver la fuente. Esto es súper importante, porque tal cual como dijo Tony, el cerebro es vago, y cuando el cerebro entiende que hay una característica de empatía, automáticamente acciona, ¿sí? Como también hay una parte del cerebro que es agredida, que es la parte del oído, ¿sí? Que es la parte que más atención presta al cerebro. En realidad la parte primaria en donde entra la información, entra el dato, es la visual, ¿sí? Porque es al sentido que más prioridad le damos. Pero el ataque en el oído, por eso no es lo mismo ver una pancarta o algo gráfico, que aparte de ver una pancarta y algo gráfico, que se genere un audio atrás de eso. Si nosotros vemos los audios que se mandaron con el empresario, y escuchamos, con el empresario y la policía, que salió, que yo lo vi hace un ratito, es mucho más posible que eso afecte más a la persona y esa persona esté más reactiva a replicar el mensaje que la parte gráfica. El oído siempre es una parte de ataque mucho más preciso y más puntual que la parte gráfica. La masividad, entendiendo los sentidos, siempre va a ser lo visual. Pero lo preciso, de alguna manera, siempre va a ser el oído. Agrego este dato sin explayarme tanto, hay muchísimo para hablar del tema, pero sí como para despertar la chispa y veamos el por qué funciona esto. Gracias. Bien, interesante. Y justamente es muy amplio el tema. Si tuviéramos que abordar todos los puntos, estaríamos horas. Así que nada, tratamos de resumir toda la información para que les llegue de manera sintetizada. Muy bien, Tony, por eso la frase, susurrame al oído. Bien. Agradezco también a la gente que me está enviando por WhatsApp fakes que están corriendo en estos momentos. Hasta podríamos generar un tipo de canal. Bien, quería mostrarles el ejemplo de lo que había mencionado Maxi en cuanto a los reenviados. Acá tenemos las dos flechitas. O sea, este es el boletín oficial que supuestamente había salido antes de que haya hablado el señor presidente de decir qué es lo que se decretaba. Ya estaba corriendo esto y la gente empezó a ingresar al link uno tras otro y a empezar a crear la información que estaba ahí. Fíjense que ya esto nos anuncia que es de manera masiva. Maxi, ¿querés decir algo? No, bueno, ahí tienen la posibilidad de verificar de que eso ya se fue de las manos, o sea, ya se reenvió más de 5 veces, o sea, estamos en el 6º reenviado, y bueno, la forma de chequearlo sería ingresar ahí a la dirección del boletín oficial y ver si está subido realmente, y si no, creo que ahí nos figura el número ese, tendríamos la posibilidad con técnicas más avanzadas de investigar quién es el que está detrás de ese número. Pero mi consejo ante este tipo de mensajes, donde tiene toda la pinta de ser real, y más en la circunstancia donde estamos, es que no vamos a ganar nada alertándonos sobre este mensaje real o no. Esperemos a que un medio de comunicación oficial, el Twitter de La Nación, el Instagram o algún medio tradicional, la tele o la radio, lo anuncien, porque si no somos periodistas y no vamos a estar tratando de consumir esta información que tenemos que darla, quizás podamos alertar a un montón de personas difundiendo esta información y ahí es donde va la responsabilidad. Así que creo que mi consejo en este caso sería, si no estoy seguro que realmente está publicado en el boletín oficial, y por más que me llegue y me diga boletín oficial, pero si entro ese link no te llega a ningún lado, y ante la duda, no lo reenvíes. No es que lo reenvío por las dudas sea cierto. Ante la duda, no lo reenvíes. Bueno,
excelentes consejos y justamente esto va para todos los que están presentes. Traten de ustedes también de concientizar eso, a no reenviar la información, porque puede generar otro tipo de daño. Bien, vamos a ver de manera clásica cómo podemos identificar las fake news. Primero que nada, tener ciertas pautas que tenemos que prestar atención. Ya estuvimos viendo a medida que fuimos pasando a las diapositivas, a qué cosa podemos ir prestándole atención. Fíjense que en las publicaciones que hemos pasado tenían algún tipo de titular que suele estar resaltado en negrita en las noticias falsas, el tema de una fecha, cuándo se largó, cuándo no. Maxi no había mencionado el tema de las fuentes y las URL. Yo por lo menos considero que es preferible copiar y abrirlo aparte en el navegador, no hacerle clic directamente porque podría llegar a ser también el tema de un phishing. ¿Alguno quiere hacer algún aporte con el tema? Bueno, acá no había hablado Maxi con el tema del presunto autor o quién firmaba la cosa. ¿Cómo podemos verificar si realmente es esa persona? Ahora, Sí, perdón, sí. Brian. Ahora en un ratito, cuando haga mi presentación, vamos a ver algo sobre el autor, más que nada, y por qué le damos tanta importancia. Primero, como dijimos recién, a no buscar la fuente, y después, según quién es la fuente, darle mucha más importancia, ¿no? Bien, perfecto. Después, bueno, Respecto del tema del autor, hay sí, muchísimas notas que en realidad no son escritas por el autor, pero sí son difundidas con el autor. Hay un montón, un personaje muy utilizado para esto fue Jorge Lanata, donde hay un montón de notas que supuestamente las firmó Jorge Lanata, que nunca él las publicó en ningún lado, pero la gente la difunde porque la escribió Lanata. Entonces, creo que por más que tenga un autor, lo que deberíamos hacer es entrar a las redes sociales de esta persona. Hoy en día la mayoría de las personas que tienen cierta reputación o cierto conocimiento están validadas, y si no, podemos recorrer algunos de los otros posteos que realiza, si son consecuentes con lo que está publicando, y ahí darle alguna validación al autor si es que no lo conocemos. Pero creo que es muy importante acá, y también un consejo para todos los que estamos acá formando parte del web binario, es que cada uno se vaya creando su identidad digital. O sea, del tema que es específico, del tema que va a hablar, creo que es importante que cada uno lo vayamos construyendo, porque eso también te va a dar la credibilidad sobre el contenido que estás hablando. bien. Acá quiero sumar y agradecer a la gente que está haciendo testeo en estos momentos en WhatsApp de si después de enviarlo 5 veces, de reenviar un mensaje, si realmente salen las 2 flechitas y están comprobando que es así, así que si lo quieren utilizar de tarea para el hogar también, es bienvenido. Bien, ¿qué nos podrías decir, Tony o Jorge, en cuanto al impacto de la noticia? Vos que estuviste trabajando con los datos, Jorge. Ahí estoy, ahí habilité el micrófono. ¿Cómo impactan las noticias en su totalidad? Podemos llegar a hablar un poco. A ver, la noticia por sí sola nunca impacta. En realidad, una noticia, uno puede. A ver, esto ayer, voy a contar algo anecdótico cortito. Ayer justo estaba mirando un TED en donde explicaban por qué el éxito de las ventas de Apple, ¿sí? En ese, ¿cómo explicaban? Era en la forma que comunicaba, desde adentro para afuera, ¿no? No me quiero explayar en el tema, pero con las noticias pasa exactamente lo mismo. Si nosotros lo viéramos netamente como una noticia, sin generar empatía en la persona que la está leyendo, no significaría nada la noticia. O sea, siempre la masividad, más allá del autor, de la fuente o de quien la comparta, la noticia tiene un denominador en común, que es desarrollar algo empático a la persona. Si lo vamos a ver bien estructurado desde el marketing, por ejemplo, o desde el marketing político, las noticias que se hacen, o la propaganda política que se puede llegar a hacer en la nueva era, como ha pasado con Cambridge Analytica, fíjense que no es una cuestión de la noticia en sí, sino en cómo está armado la estructura, el cuerpo de la noticia, ¿sí? Por eso tiene tanto impacto. Y por eso se hace tan masivo también, precisamente porque se enfoca a la empatía. Es
una técnica que es netamente de ingeniería social. Creo que Tony ha nombrado algo sobre el tema hace un rato, pero está muy focalizado en la brecha y en la vulnerabilidad más del ser humano, que en cuanto se es masiva la noticia. Si la noticia llega y tiene el impacto necesario desde la empatía, la noticia es un éxito. Bien, acá Claro, por ahí también. también, permiso, Sí. pero Sí, sí. por ahí también tiene que ver cuando este tipo de noticias tiene un impacto que se puede medir en la sociedad, como por ejemplo generar alerta, generar pánico, y cuando este tipo de impactos trasciende del ámbito privado al ámbito público y se transforma justamente en un delito. Hoy por hoy, quizás si uno quiere tomar esto de una manera por ahí quizás demasiado ya exagerada, podríamos hablar de que aquellos news que hablan relacionados al COVID-19, podríamos estar hablando quizás hasta de decir terrorismo, de causar pánico en la sociedad, alterar el orden público, llegar a que haya desabastecimiento, el fenómeno que sucedió con los supermercados, el vaciamiento de las góndolas, lo que pasa con el alcohol. Hoy hablábamos al principio con los chicos de que íbamos a sortear un auto durante el webinar, pero después decidimos que íbamos a sortear un alcohol de 1 litro, y quizás eso iba a ser mucho más valioso. Este, Entonces, el impacto es algo que moviliza, que nos moviliza no solo como seres humanos sino aislados, sino como una sociedad en su conjunto. Es un ecosistema muy complejo. Y yo recuerdo en enero, yo estuve de vacaciones en enero en la casa de mis suegros y estábamos comiendo un asado y hablábamos por ahí en la mesa. Recuerdo puntualmente de los videos que habían circulado, gente de Oriente consumiendo comidas exóticas, habrán visto los videos de los murciélagos, las ranas, etc. Y decíamos, ¿cuándo esto ni pensábamos que iba a llegar acá? O sea, nuestra vida se desarrollaba normalmente. Sin embargo, hoy la globalización, la comunicación hicieron que este fenómeno se traslade acá a Argentina en menos de 3 meses. Y estemos viviendo una situación que se podría haber contenido si es que hubiéramos tenido las previsiones necesarias, si es que no hubiéramos hecho la clásica del ser humano de procrastinar. ¿Se acuerdan de esa palabra que solemos utilizar mucho? Bueno, de haber tomado cierta conciencia y de ocuparnos de este tema antes de tener que preocuparnos, que es justamente lo que está pasando ahora. Bien, te Fin agradezco, del Tony. comunicado. Sí, justamente te iba a invitar, pero bueno, acá vamos a hacer un cambio, entonces lo voy a invitar a Maxi a que me hable sobre el chequeo mínimo, como para decir, vamos a chequear varias veces la información. Ustedes como profesionales justamente en el campo de la investigación, el cibercrimen, recomiendan que sea 3 veces, 2 veces, ¿cuánto creen que puede llegar a ser? Sí, eso, el chequeo mínimo de 3 veces es el preguntarse por qué, que también un poco es para saber la razón de por qué circuló, pero creo que al menos encontrándole una fuente válida, que tenga renombre, que sea... generalmente es un método periodístico también, donde hay que chequear en 3 fuentes. Una puede ser la fuente directa, otra puede ser una fuente indirecta que alguien lo conecte, y otra también puede ser chequeando en el lugar, si es posible. Pero al menos 3 veces quiere decir que uno haga el esfuerzo y no se quede con la primera difusión, que hoy lo que estamos viendo es muchos periodistas que se basan en tweets. O sea, alguien tuiteó algo y realmente no lo chequean, o no llaman a la persona, o no verifican que realmente eso sea real. Entonces, el chequeo mínimo de 3 veces se refiere a por lo menos haber dedicado un esfuerzo a verificar esa información. Que como bien decíamos, no es que hay que verificar toda la información que nos llega, sino la que más ruido nos hace o la que nos está incitando a la acción. O sea, la que te genera impacto, novedad, que decir, no puede ser esto, bueno, ahí validarlo. Por ejemplo, comento una situación que está pasando ahora acá en Santa Fe. Están circulando videos
sobre presos que se están escapando de la cárcel, supuestamente. Y hay dos cárceles. Hay una que es en Coronda, que es a 50 kilómetros de Santa Fe, y una que está dentro de la ciudad de Santa Fe, que es en Las Flores. Y bueno, están circulando por todos los grupos de acá de videos de que se están escapando de Las Flores, y simplemente no es que se están escapando, sino que como que están haciendo un reclamo por las cuestiones de salud, higiene relacionadas al COVID. Pero sí que hay mayores incidentes en Las Flores. Entonces, están circulando los videos de Coronda, que es la que está alejada, como si fueran los que están acá en Santa Fe. Entonces se está generando una desinformación, una psicosis, y toda la gente que vamos a meternos en las casas, que ya estamos todos adentro. Y bueno, realmente es una situación que seguramente después la van a ver en los medios nacionales, pero que ahora mismo está ocurriendo acá en todos los grupos de los que participo. Bien, perfecto. Bueno, primero agradecerle a Jorge que está haciendo de moderador en el chat, ya que me están faltando las manos para ir jugando con todo. Y lo que nos menciona Sergio en el chat, que dice, interesante debate, punto de vista y opiniones, que a su vez aportan tips para detectar las fake news. Justamente la idea que planteamos en este webinar fue que a medida que ustedes vayan viendo las diapositivas y vayamos contando un poco las historias, los puntos de vista, debate, si bien nosotros nos juntamos para ver cómo se va a plantear todo esto, hay un montón de cosas que estamos acostumbrados a pisarnos entre nosotros como equipo y a debatir. Nos ha pasado de manera presencial, pero justamente es para que ustedes vean y se lleven que no todos tenemos el mismo punto de vista en las cosas. Lo que sí podemos decir que tenemos el mismo norte es en cuanto al campo de la investigación y querer llegar a resolver algo. Y ahí con eso voy al último ítem, que se comparte de manera masiva. O sea, vamos a ver, no lo van a ver, no sé si en estos momentos, después lo dirá Jorge, con el tema de monitorear, recopilar información de distintos puntos. Pero por lo menos yo le quiero traer a ustedes, que son las diapositivas que vienen, es el tema de cómo podemos detectar, qué podemos hacer para buscar la información real y ver que realmente no sea falsa. Como nos menciona Jorge, pueden ir preguntando en el chat, de última los responderemos al final. Bien, tenemos campañas y sitios oficiales. ¿A qué voy con esto? Las campañas se generan, por ejemplo, grupos periodísticos que nos permiten que ellos recopilan información, la verifican y determinan si es real o no, y la suben a sus páginas como para decir, bueno, mira, esta noticia que salió, no le creas porque es falsa. Y después los sitios oficiales, por ejemplo, en la situación que estamos viviendo con el coronavirus, lo mejor que podemos hacer es corroborar la información a través directamente de la Organización Mundial de la Salud y su página oficial. Ya se han generado secciones exclusivas para transmitir las noticias. Igual les voy a mostrar otras campañas y otros sitios para que puedan ver eso. Después ya en un punto más técnico y que eso se lo ven en cursos y demás, no vamos a entrar en tema puntualmente, pero más o menos quiero dejar concreto, es el análisis de metadatos. Hay ciertas páginas que publican información, que no son páginas oficiales ni páginas para nada serias, donde conserva información, tanto las imágenes como lo que puedan subir, y esos metadatos se pueden analizar de manera online. Después, el análisis de error, LELA, es analizar las imágenes forensemente, vamos a decirlo, donde podemos ver si se utilizó algún tipo de programa para editar imágenes y ver si hay cosas superpuestas, etcétera, como para tener más información de una imagen. Lo que se llama búsqueda inversa de imágenes es simplemente para que le llegue a todo tipo de usuario, es decir, bueno, agarro la imagen de la información que recibí, la arrastro y la tiro en Google. Eso me va a generar que Google busque las imágenes similares, Google, Bing, etcétera. Hay muchas páginas que después podemos entrar en tema y escribir cosas sobre eso, no hay problema. Y van a ver que les va a traer las imágenes similares. Entonces, de esa manera ustedes van a saber si la imagen que utilizaron ahí estaba relacionada a otra noticia o corresponde a otra persona, que eso también se lo utiliza mucho en el campo de la investigación para ver si un perfil ya estaba de otra persona y simplemente generaron otro. Bueno, lo mismo hacemos con las campañas de información. Después, el monitoreo de palabras claves. Tienen para monitorear mediante Google Trends, Google Alerts, sino generar
hay un montón de sitios donde podemos generar un monitoreo de Twitter, de redes sociales en general, de Instagram, Twitter, y ver las palabras que se están publicando. Entonces, de esa manera nosotros podemos enterarnos si la información publicada realmente es verdad o si alguien ya en el comentario se encargó de desmentir esa noticia. Después lo que es por último, el clipping, que es el generar recopilación de información de medios periodísticos, donde podemos tener los recortes periodísticos de muchas páginas que consideremos de confiabilidad para nosotros, y de esa manera vamos a tener una información fiable. Bien, voy a mostrarles páginas oficiales, no me voy a demorar en esto porque ya lo estoy retrasando a los demás. Bueno, les dejo acá, después me voy a encargar de pasarles. Tienen la página oficial de la OMS, que, a ver si me permiten, se los voy a mostrar rápidamente. Tenemos también la campaña de chequeado, que es una página donde recopila información de las noticias falsas y lo que se encarga es desmentir esa información. Después Clarín sacó un proyecto también con medios periodísticos donde ven el tema de la información y determinan si es verdad o no. El fact-check o AFP, que lo está utilizando también como medio la OMS para mostrar las informaciones falsas, y el proyecto de Google, que por ahora está funcionando para Estados Unidos, pero se estima que se extienda para todo el mundo, donde recopila información oficial sobre esos temas. Voy a pasar a mostrarles. Tenemos, como les dije, la página oficial de la OMS, donde ustedes acaban a corroborar información real, y les voy a pasar ya para que no se pierda esta información. Ahí tienen la página oficial de la OMS, donde ustedes van a tener las últimas noticias de lo que está pasando a nivel mundial, los datos, etc. Tenemos lo que les mencioné, chequeado, que lo que hace es recopilar información, y lo que sea falso te va a poner un cartel que dice es falso. Es un grupo de colaboradores donde tratan de trabajar constantemente para desmentir la información falsa, e incluso generaron una sección que es dedicada pura y exclusivamente a lo que está pasando en este momento, que es el coronavirus. Bueno, acá fíjense que tengo una noticia que sí es real y noticia que es falsa. Fíjense, esta imagen estuvo recorriendo estos días también, de lo que comparaban la situación de Argentina con España. Y así ustedes pueden encontrar más noticias relacionadas a este campo. Después, que les había mencionado, la FP Fact Check, también es otra campaña organizada para desmentir mitos e información falsa. Fíjense que si ustedes ingresan a estas noticias, ahí le van a leer si realmente es falso o no, y se les va a dar cuál es la verdad, tomando, y les dice la fuente de dónde lo tomó. Bien. Eso en cuanto a campañas y sitios oficiales. Estos días muchas personas han estado viendo el tema de las estadísticas en cuanto al COVID. Entonces, las 3 páginas que yo recomiendo es el tema del proyecto de Google, que largó ahora para ver la desinformación, el de CSE, que es el más conocido, del Center for System Science and Engineering, que es el que se ve en todos lados, que es el más colorido, y el proyecto de Microsoft a través de Bing, donde a través de estos 3 nosotros podemos ver las estadísticas oficiales del COVID que está en el mundo actualmente. Por ahí difieran un par de números en base a la información que van recopilando ellos también. Así que yo con esto, de mi parte, termino y sigo haciendo de moderador para el resto, pero le estoy dando pie a Jorge que ingrese con su presentación y su parte. De parte, muchas gracias. Brian, muy bueno el material que compartiste con nosotros. Mientras hacemos el salto con Tincho, yo quería compartir también además algo que quizás no vamos a llegar a hacerlo por este medio, pero también la Organización Mundial de la Salud tiene un número de teléfono disponible de WhatsApp donde uno puede consultar en tiempo real distintos tipos de información, como por ejemplo estadísticas de casos reales, algunos consejos de seguridad, inclusive también
desmienten algún tipo de fake news que se vienen dando también en función de esta pandemia en la cual nos encontramos viviendo hoy. Y al mismo tiempo también, obviamente, una de las opciones que tiene para la consulta vía WhatsApp, donde se puede realizar una donación. Sabemos que hay gente que quizás la está pasando mucho peor que nosotros. Para un argentino es muy difícil imaginar que en otro país la está pasando peor, pero sí, créanme que debe haber alguien siempre hay alguien que la pasa peor. Pero es más, ahora me voy a tomar el tiempo de compartirlo vía WhatsApp para que tengan todos perdón, vía Twitter, para que todos tengan acceso a este número y puedan realizar las consultas pertinentes. Gracias. Bueno, gracias Tony por el aporte ese que sumaste, está buenísimo. Y vamos a ver un poco conmigo el Big Data y el análisis de la fake news, ¿no? A mí me interesaba un poco traerle algunos números. Siempre la parte más dura para tomar decisiones es ver números, ¿sí? Durante varios años me dediqué a lo que es la gestión de riesgo, y si hay algo que aprendí es que los números nos van a dar la probabilidad, y la probabilidad nos va a dar la prevención, ¿sí? Que es precisamente, y gracias a esos números que se venían analizando ya en forma estructurada en el gobierno nacional, llevó a esta decisión que toma Alberto Fernández para poder decir la cuarentena anticipada, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo de números. Bien, dentro del modelo de Big Data vamos a tener 5 variables, ¿sí? La más importante de todas de las variables va a ser el valor, que es importante en cierta forma porque es donde vamos a encontrar resumido todo lo que venimos recopilando de lo que nos da el modelo Big Data, la obtención de datos y demás. Vamos a arrancar por la primera variable, que es la velocidad. Estos son números que los brinda IBM, sus plataformas de e-learning, y están un poco desactualizados. Están, creo, al año 2016, igual no hace tanto, pero para que ya tengan una idea, en ese año ya teníamos por hora, por segundo, 400 videos en YouTube, ¿sí? Una masividad total, también de subidas de videos. Tenemos 2,5 millones de likes por segundo hechos en Instagram. Tinder, el Sweeps que se llama o se denomina en Tinder, 980.000. Son realmente números que si uno los ve fríamente dice, bueno, no solamente da velocidad de acción y reacción ante el Internet, sino también nos da velocidad de recopilación de datos, ¿sí? Ya que en servidores, cada vez que nosotros interactuamos con el ciberespacio, eso va a quedar almacenado en algo. Y como me gusta pensar en lo que es un poco más en el futuro, no solamente va a quedar almacenado en algo, sino que nos va a dar la posibilidad de que las máquinas empiecen a tomar algunas decisiones anticipadas a lo que nosotros necesitamos, que es precisamente lo que está pasando un poco ahora. Esto de que cómo puede ser de que si yo entro a una elección en Mercado Libre, después me aparezca en Facebook, o hago una elección en el supermercado, pago con Mercado Pago, y me aparezca después una oferta no sé, por Instagram, se me ocurre, ¿sí? Bueno, eso está todo muy relacionado al aprendizaje que tienen las computadoras. Después la variedad. En la variedad, en el Big Data tenemos 3 formas. Una es, se me corta el video, no sé por qué. No sé si Brian. Sí, acá estoy. ¿Apagaste el video o no? El tuyo sí,
Si querés te Ah, ok. habilito. Si querés te lo No, habilito. no, está bien, está bien, está bien. Estaba listo, perfecto. Ahorrar internet me parece genial. Volvemos. Entonces, la variedad tenemos tres variables, ¿no? Por un lado, la interacción humana, el ser humano, las máquinas, y tenemos un gran conglomerado de datos que son los negocios. Los negocios a nivel mundial generan mucha cantidad de datos. Para generar esta cantidad de datos usan megaplataformas en las cuales eh, se están dando cuenta las redes sociales que esas plataformas que en primera instancia servían para las redes sociales, hoy sirven para hacer, progresar y cerrar negocios. Por lo tanto, lo que eran plataformas de simple intercambio o búsqueda de parejas o simplemente poner lo que hacemos o subir al internet lo que hacemos durante el día, terminaba siendo algo que se podía monetizar. Al estar monetizado, eso entra en un círculo financiero y termina cotizando, ¿sí? Por lo tanto, el business genera en el Big Data una masividad de información en un porcentaje mucho más alto que lo que venía siendo ahora la interacción humana y las máquinas. Está complicando para pasar presentación. Está, disculpen la prioridad. Ahí está. En lo que es el volumen, en el volumen estamos en los zettabytes, que se llama. Después hay una línea, bueno, acá tiene ninguna representación gráfica, pero después si quieren algo un poco más visualmente más ameno, se las podemos pasar en cómo va progresando el crecimiento del volumen en el ciberespacio, ¿no? Fijémonos en el dato final, que son 200 billones de DVDs. O sea, lo que hoy está almacenado y lo que se intercambia y lo que se sube al Internet se puede almacenar en 200 billones de DVDs. Pensémoslo desde un investigador, por ejemplo, en el caso nuestro, un investigador digital, ¿qué cantidad de datos por segundo debería de ver el ojo para intentar detectar que lo que está viendo sirve para armar un informe? Como eso, el cerebro humano no tiene la capacidad de hacerlo, y para eso existen las computadoras, ahí tenemos otro tips de por qué la fake news resulta y tiene éxito. Como así también el phishing, si lo llevamos a la parte del cibercrimen o del ciberdelito. Precisamente porque no está agrediendo al ojo humano, sino está agrediendo a la empatía de la persona. Está agrediendo a algo que el ser humano, una vez que empieza a hacer, ya no lo puede dejar de hacer nunca, que es leer y escuchar. Cuando una persona aprende a leer, ya nunca más puede dejar de hacerlo, a no ser que no tenga más vista. A eso, a pasar de ser una forma automática del cerebro, agrede directamente a la empatía, como le decía recién, agrede directamente al sistema límbico, por eso las respuestas son tan automáticas. Comparto la noticia, no me importa la fuente. ¿Por qué? Porque lo que leí me llevó a entender que hay alguien que necesita de mi ayuda, ¿sí? Por eso es tan importante discriminar y tratar de ver cuáles son las buenas noticias y las malas noticias, y no replicar las noticias que nos generan duda, ¿sí? La veracidad, que es un poco ya lo que hablaba Brian. Yo voy a hacer hincapié en tres fuentes puntuales, que es la Organización Mundial de la Salud, tenemos la Organización Panamericana de la Salud. Naciones Unidas tiene una fuente de información en tiempo real que es específicamente para equipos de búsqueda y rescate USAR, en donde en tiempo real uno puede estar viendo, si se registra, puede estar viendo cuál es el movimiento y el impacto del virus a nivel mundial, ¿sí? Y si hay desplegados equipos, si no, qué tipo de respuesta, cómo es la ayuda, cómo se pide ayuda a través de las plataformas de Naciones Unidas. Eso se los voy a compartir ahora cuando termine la presentación. La fuente de argentina.gov.ar para que entremos directamente y veamos lo que dice el plan operativo. Acá yo voy a entrar para que lo veamos. Argentina.gov.ar. Yo estoy teniendo algunos problemas con internet acá.
Y de esta manera podemos contrastar también lo que se dice en la Organización Mundial de la Salud, cómo el gobierno argentino se va acoplando a las medidas que se toman a nivel mundial. Yo esto ya se los voy a copiar en el chat, así no se pierde. Después se los copio en el chat, así esto no se pierde. Y tenemos de la Organización Mundial de la Salud, para ver exclusivamente datos, voy a copiar acá, que esto es un API que tiene la Organización Mundial de la Salud, que el que se dedica o quiere investigar un poco más y está un poco más del lado de la informática, es un API que levanta información de todo lo que está pasando hoy en el mundo desde los números, ¿no? Después les voy a pasar los links, así los tienen. Esto es lo malo de ir y venir de la presentación. Fuentes oficiales. Y a mí lo que me interesa de esto, que es lo que estamos hablando un poco hoy, es esto, el análisis semántico y una aproximación al análisis semántico del cerebro y el lenguaje. Cuando vemos lo que estamos viendo y que el cerebro sí o sí tiene que leerlo, porque es una técnica totalmente autónoma del cerebro, ¿qué es lo que pasa? También me gusta hablar un poco desde dónde viene esto, ¿sí? De dónde nace, por lo menos para lo que es la investigación criminal. James Fitzgerald, ¿sí? Que fue la persona que se encargó, es un perfilador criminal, que fue la persona que se encargó en el FBI de armar y hacer seguir toda la investigación de una bomber, y él se focalizó netamente en la lingüística, ¿sí? Y la importancia de esa lingüística, incluso ese dibujo forense que está representado en este manifiesto, que después lo dieron a público conocimiento con esta imagen, ese dibujo está hecho a raíz del estudio de James Fitzgerald con respecto a cómo la persona se expresaba, y cómo hablaba. Una cosa que hasta ese momento quizás se había hecho, pero no se había hecho famoso a nivel mundial, y menos para detener a una persona que estaba muy ligada al terrorismo, que termina estando ligada al terrorismo. Por eso en algún momento Tony remarcó esto de que muchos de las fake news que hoy compartimos entre todos, pueden llegar a terminar en un acto de bioterrorismo. Pongo el bio adelante porque estamos hablando de una cuestión biológica, ¿no? Entonces, acá agarré una fake news, ¿sí? Que esto lo saca el diario Infobae, ahí tengo guardado el link, en donde vamos a ver algunos detalles puntuales. Por ejemplo, el todos. Perdón, no estoy viendo el chat. Si alguno está hablando, lo moderás vos, Brian. Sí, quédate tranquilo que yo me encargo de moderar el chat. Buenísimo. Por ejemplo, fijémonos cómo arranca la noticia falsa, ¿no? La fake news. Todos debemos asegurarnos que nuestra voz, todos. Cuando uno habla de todos, se está hablando de nadie, ¿sí? Es como si en física se enfrentaran fuerzas, ¿sí? Se repelen. Cuando yo estoy hablando de todos, no estoy hablando de nadie puntual. Uno debería focalizar en la persona en la que se está hablando. El todos se puede llegar a utilizar en el medio de la expresión, ¿sí? En el medio del párrafo. Ustedes deben cuidarse de esta manera para que todos nos podamos proteger mejor. Por ejemplo, cuando uno determina en un texto a una persona, hace ese texto suyo, ¿sí? Lo hace propio, ¿está bien? Pero si hablamos, ya arrancamos la frase, hablando todos necesitamos, no. La realidad es que uno tiende a chocar, no, yo no necesito, o yo no me quiero cuidar, o yo, por eso mismo, muchas veces no funcionan las medidas preventivas, ¿sí? Todos deben hacer cuarentena. ¿Quiénes son todos? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer cuarentena? Si no me está hablando a mí, nos está hablando a todos.
el todos termina siendo el de al lado, ¿sí? Profundicemos un poco más. Si no se toma bastante agua, si no en una frase es una contradicción. O sí se toma, o si no, o no se toma, ¿sí? Entonces, cuando el modo sigue sin ser imperativo en el texto, en el cerebro nos pasa que se empieza a contradecir. Dice, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Está bien lo que hago? ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Por qué no lo puedo hacer? El cerebro se pone vago y dice, esto lo dejo de lado y voy a hacer lo que quiero. ¿Está bien? Y ahí genera una acción. Fijémonos en este párrafo ya, arrancamos con todos, un poco más de la mitad del párrafo, si no se toma bastante agua, automáticamente el cerebro colapsó. ¿Qué hago yo? En el medio, aun cuando el virus entra por la boca, todo lo que ingerimos entra por la boca, ¿está bien? Pasan al esófago, directo al estómago, utilizan palabras que, más allá de ser cotidianas, no necesariamente tienen que ser palabras en donde sean de uso corriente, donde los ácidos gástricos destruyen el virus. Ya en el medio una persona no termina de leer el texto, ¿sí? El coronavirus tiene un tamaño grande, diámetro 400, no importa el número. Lo que sí importa, que en algún momento lo comentó Maxi, esto de contrarrestar con información oficial. De donde yo saqué esto es Infobae, tiene el texto que está en violeta acá, la persona que dijo esto que dijo, el médico que dijo que el virus tiene un tamaño entre 100 y 160 nanómetros y demás. Después yo les voy a pasar el link, así lo pueden tener y testear. Pero lo que estamos leyendo tenemos que contrarrestarlo con algo que tenga alguna veracidad o validez científica, ¿sí? Cuando no tenemos idea por dónde arrancar, simplemente poniendo la palabra paper o buscando en Google Academics, buscamos textos académicos, o siguiendo cuentas de Twitter en donde las personas tengan un cierto grado de nivel académico. Y voy a hacer un parate en esto, que ya lo comenté anteriormente. Nosotros siempre damos preponderancia a que tiene razón la persona que está hablando delante de nosotros por el simple hecho de estar hablando delante de nosotros, ¿sí? En este webinar, ustedes están escuchando a 3 o 4 expositores y ¿qué pasa con nuestro cerebro? Dice, si está ahí adelante es porque algo sabe. Seguro que algo sabe. El tema es que eso que sabe no necesariamente lo puede transmitir bien o no necesariamente es la verdad absoluta. Por eso yo invito constantemente a que incluso que lo que estemos leyendo sea de una fuente real, verídica, y de un autor que sea una eminencia, la critiquemos, que seamos críticos de lo que estamos leyendo, que tengamos la bondad de decirle o de cuestionar que lo que estamos leyendo es 100% así. Imagínense que en el día de ayer se abrió una base de datos de 26.000 papers, únicamente para el coronavirus, que antes de que termine el webinar se los voy a compartir para que lo puedan descargar. 26.000 papers. Ninguno de nosotros vamos a estar leyendo 26.000 papers, a no ser que alguno estemos metidos en la rama de la biología o de la tecnología o la biotecnología. Entonces, siempre tenemos que cuestionar lo que estamos leyendo y siempre tenemos que cuestionar a la persona que nos está hablando delante. Un cuestionamiento con un contrapunto bien fundado termina siendo un buen debate, ¿sí? Vamos a un ejemplo práctico. Esta foto, no sé si la llegaron a ver, yo voy a salir de la presentación para poder entrar al Google. Es una foto, bueno, me lo mandó mi cuñado por WhatsApp, en donde aparece este tren. Supuestamente la foto decía que el tren era, a ver si ya lo tengo abierto acá, era de Estados Unidos, es real, de trenes de Estados Unidos, pero que supuestamente transportaba un gas altamente venenoso y el tren decía adelante, tenía la inscripción de COVID-19, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice?
puse en el Google, lo estamos llevando quizás para los que tengan algún conocimiento de búsquedas y demás, tengamos en cuenta que lo que estamos mostrando es para la gente que de repente no tiene quizás un orden de cómo entrar a buscar. Me puse a buscar COVID-19 tren. A ver si me sale ahora. Y acá me sale ya en el primer sitio que me muestra es este sitio, ¿sí? Como lógicamente uno cuando ve el posicionamiento de los sitios web dice, ah, bueno, este seguro que está invirtiendo plata para salir en primer lugar, a no ser que sea muy exclusivo el dominio. Yo tampoco mucho les creo si lo veo del lado netamente financiero, entonces, ¿qué hago? Voy a copiar el dominio y lo voy a filtrar por juiz para saber quién está detrás de ese dominio. Yo voy a utilizar juiz.domaintools.com. Estas son herramientas básicas que usamos simplemente para investigar. Y voy a buscar quién está detrás de ese dominio, ¿sí? La Agencia Francesa de Prensa. Por lo tanto, podemos seguir investigando más y ver quién está interesado, quién tiene intereses en eso y demás, ¿sí? Pero no nos da el tiempo como para hacerlo. Entonces, digo, encontré lo que estaba buscando en algún lado de la foto parecida, no le hice reversa ni nada, simplemente como lo buscaría una persona común que no tiene ni un solo conocimiento de investigación digital, pone COVID-19 tren, y le aparece esta fuente de información, y lo único que hice fue poner el dominio en el juiz Domain Tools. Una vez que hice esto, que encuentro la fuente de información, entiendo que Prensa de Francia es una fuente de información verídica, real, que no necesita doble verificación, pero no necesariamente la vamos a hacer ahora. Empiezo a leer la nota y voy a llegar en una parte de la nota el fabricante del vagón. Nosotros no tenemos ni idea que esto es un fabricante, pero es una inscripción que tiene detrás el vagón que estamos viendo. GAT, y también lo voy a buscar en el Google. Y nos va a traer el sitio que fabrica esos vagones, ¿sí? ¿Qué encontramos acá? Que alguien agarró esa imagen y la termina customizando, la termina trucando, la termina truchando, pongámosles la denominación que querramos. Después de ahí podemos seguir investigando quién es el que publica, y me voy a parar otra vez sobre unos comentarios que dijeron mis compañeros. Si nosotros vemos algo que está, que puede llegar a agredir o el bienestar social, debemos denunciarlo tanto en la red social, en donde lo vimos, como tanto a nivel judicial. Debemos denunciar estas cosas. Estas cosas son las que precisamente no tienen que proliferar. ¿Podemos profundizar más en la noticia? Sí, podemos profundizar muchísimo en la noticia. Podemos incluso leer en la nota quiénes alquilan los vagones, esta empresa está en Chicago, y la viralización de la imagen, como dice al principio. Entonces, ¿se entiende la idea hasta acá? ¿Se entiende? Brian, yo no estoy mirando el chat nada, ¿eh? No sé si alguno puede tirando alguna pregunta. No, tranqui, están todos atentos escuchando, así que Bien. ahora vamos a ver. Si alguno tiene una pregunta, por favor que lo haga mención en el chat. Perfecto, están atentos, o sea, están metidos Bien. con el tema. Perfecto. Dentro de las fuentes de información que les nombraba antes, acá tenemos. Esta es la de donde saqué las noticias. Estoy teniendo problemas con la conexión. Acá está.
acá Infobae hace una especie de compilado de falsas noticias, y abajo Infobae se dedicó a preguntarle a los expertos o a gente, médicos y demás, que hablen sobre esa falsa noticia, ¿no? Después se lo voy a pasar. appdeveloper.gear.com es otra plataforma anexa a la que mostraba Brian sobre los casos en tiempo real de coronavirus. También tiene un API. Esto está incrustado, o sea, levanta los APIs de la Organización Mundial de la Salud también. No es tan rápido como la otra plataforma que mostró Brian. La plataforma que mostró Brian, que es la de Google, si mal no recuerdo, lógicamente es una plataforma ya totalmente customizada. Hay algunas cosas, algunos proyectos que se están haciendo muy a medida, muy en el momento, incluso para sectorizar por países. Esta funciona un poco más lento. Incluso acá tiene un tutorial de cómo hacer la creación de los mapas. Bueno, esto quizás es más para alguien que está más metido en lo que es la informática, le interesan los datos, pero de acá podemos sacar algunos datos interesantes para jugar y cómo es el manejo de los datos para obtener y armar una información verídica, ¿no? Después tenemos lo que les mostraba recién de la Organización Mundial de la Salud, con todo el manual de procedimiento, los ejemplos de acá. Esto está netamente dentro de la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho Data, ese proyecto que tienen ellos de datos Open Search, para utilizar la API de la Organización Mundial de la Salud para obtener información real y verídica también. Lógicamente, utilizando la mayoría de esto, quizás se recomienda utilizar todo lo que es Python y demás para levantar los datos y la información. Y después, los que les mostraba anteriormente de Argentina, que acá este es el plan operativo de preparación y respuesta. Cuando nosotros pensamos en un plan preparativo de preparación y respuesta, siempre estamos pensando en un plan cuando ya tenemos el problema o cuando ya estamos metidos dentro del problema. Bueno, Argentina hizo algo que desde que tengo uso de razón, yo tengo 42 años, hasta ahora nunca se había hecho, que fue la parte anticipatoria para prevenir de alguna manera lo que va a venir. Lo que va a venir no se puede prevenir porque va a pasar, pero lo que sí se puede prevenir es, por un lado, la reestructuración del sistema de salud, ¿sí? El tener las camas disponibles, la habilitación de hoteles para cuarentenas, la comida, toda la parte logística, que es lo que más presupuesto tiene, cómo se va a accionar en el momento en que se detecte un caso que dé positivo y esa persona haya estado vinculada a gente a su alrededor. Toda esa gente debería entrar en cuarentena en forma automática. Y cómo deberían actuar las fuerzas de seguridad en el caso de hacer un triage, ¿sí? Que es esto un poco, hoy salía algo, creo que Brian me lo compartió, de la policía de la ciudad que no iba a responder casos en las casas, creo que era algo así. No sé, Brian, si lo podés recordar, lo que compartía hoy la policía de la ciudad. Exactamente, porque creo que vos me lo mandaste. No te sabré si yo no te lo mandé. Vino por otro lado Bueno, la fake news. no, No, seguro, no era una fake news y salió eso, lo compartió la policía de la ciudad. Que no hacían la atención en el domicilio de las personas. Ahí, si me disculpas, sí. está Dale. Tony, que puede opinar sobre eso. Dale, Tony. Bueno, justamente sobre las medidas de seguridad que podemos tomar las fuerzas de seguridad o fuerzas policiales. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que somos quizás, junto a los profesionales de la salud, una de las profesiones que continúa operando casi normalmente, digo casi normalmente porque muchos han dejado sus puestos de trabajo habituales para trasladarse a prestar colaboración en este tipo de actividades. Hoy, por ejemplo, no sé si estuvieron viendo las noticias,
de la cantidad de refuerzos y controles que hay justamente por la cantidad de gente que decidió no hacer caso a la cuarentena obligatoria, Sí, tal cual. que está transitando aún en el país y ante la duda tienen que ser tomados como posibles casos positivos. Porque uno no puede aventurarse a identificar, por ejemplo, una persona y a interactuar con ella sin una presunción cierta de que pueda llegar o no a estar dentro de estos, dentro de las personas infectadas, por así decirlo. Sí, tal cual. Tal cual. ¿Sí? Sí, Entonces hay que arbitrar medidas de seguridad extremas, medidas de bioseguridad, ya podemos empezar a hablar, no solo a nivel fuerza de seguridad, sino a nivel personal. Todos esos videitos de WhatsApp que circulan donde indican que cuando necesitamos salir de nuestras casas por una extrema necesidad, realmente que son ciertos. No es que uno sea alarmista y que uno se preocupe, esté preocupado, sino que hay que ocuparse de esta situación. Y entre todos estoy confiado de que vamos a salir adelante, que cada uno haga lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Por sí, qué? tal Porque cual. por salir a pasear el perro, por salir a fumar un cigarrillo, por a salir a despejarme, porque desgraciadamente pasa que no estamos habituados a estar tanto tiempo en nuestras casas e interactuar con nuestros familiares cercanos, y eso forma parte de la interacción humana. Podemos poner en riesgo a lo que más queremos, que son nuestros hijos, nuestra familia. Entonces, hay que poner las barbas en remojo, como decía mi abuelo, y ser conscientes de las medidas de bioseguridad. Ya no hablamos de seguridad, hablamos de bioseguridad. Cuando hablamos de Tal cual. bioseguridad es porque la vida está en peligro. ¿Sí? Y acudir a fuentes confiables de datos y dejar de transmitir información falsa. No, por ahí, discúlpeme, pero yo tuve un momento fuera, justamente por una cuestión operativa, pero esta del agua caliente, de que había que consumir agua caliente porque el virus no quedaba en la garganta. Después vamos a tener del caso de la persona que estaba fabricando alcohol en gel, que luego Una sufrió locura, un sí. incendio en su casa por hacer alcohol en gel. Sí, sí, una locura. Y hablamos del impacto que generan las fake news. Bueno, ese es el impacto, cobran vidas. Entonces tenemos que ser un poquito congruentes con las cosas que hacemos, las que decimos y quedarnos en casa, que justamente fue el motivo de este webinar, ¿no? Decir, yo me quedo en casa y nosotros estamos acá para que la gente que esté en sus casas por lo menos tenga una actividad diferente a la que viene realizando diariamente y espero que a futuro podamos realizar muchas más actividades. Sí, esto que se armó, colándome un poco lo que último que dijiste, Tony, esto que se armó de que, ¿qué pasa con la gente cuando no se sociabiliza? ¿Sí? Bueno, un ser humano cuando no se sociabiliza entra en pánico, ¿está bien? Uno de los efectos de la fake news es precisamente eso, generar el pánico. Y el pánico viene del caos, ¿no? De cómo se puede armar una noticia con datos reales, porque si nosotros ponemos a ver explícitamente el dato puntual que genera esa fake news, nos vamos a dar cuenta que el dato es real, el dato existe y el dato seguro que es ese, a no ser que sea una cosa muy grosera, como es la medida del virus, ¿sí? Pero cuando el dato es real, genera una información falsa, eh, y lo que genera impacto de repente es que el dato tenga cierta veracidad y que la persona que lo está diciendo o compartiendo sea alguien socialmente reconocido, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención. Y esto agrede aún más cuando no nos podemos sociabilizar. Si estamos solos en nuestras casas y justo no tengo internet, por ejemplo, ¿está bien? Me queda el celular, los datos del celular. Se me terminan los datos del celular. Un ser humano puede aguantar solo, por supuesto, pero lo que va a empezar a pasar es que le va a empezar a colapsar el cerebro porque necesita interacción, va a empezar a necesitar acción, interacción con otra persona o acción. Esto también puede llegar a generar cierto estado de alerta al cuerpo, ¿está bien? Por lo tanto, cuando de repente no tiene internet, le vuelve a internet, empieza a ver
toda esa maraña de información que le está agrediendo el cerebro, toda junta, bueno, toma decisiones equivocadas, que es esto de compartir noticias falsas. También uno se podría empezar a meter en la medición de en qué momento se dispara la noticia, sobre qué plataforma, ni hablar que se están disparando más por el WhatsApp por una cuestión del punto a punto, de la relación, de la masividad, porque si en un grupo yo tengo 40 personas, porque hoy estamos en un webinar acá, y en un rato terminamos, y a las 40 personas les mando una fake news, y cada una de esas personas tiene un grupo con 5 personas, tenemos 200 personas. Bueno, para que tengan una idea, y entre paréntesis, eso, de esa forma se calcula aproximadamente la expansión del virus, a grandes rasgos. Todo lo que nosotros repliquemos y hagamos o no hagamos en forma correcta, va a generar una réplica inmediata en la otra persona. Y con respecto a la fake news, mientras más compartamos noticias en las cuales no están verificadas las fuentes, por decirlo de alguna manera, vamos a estar compartiendo algo que en algún momento a alguna persona le va a impactar en su empatía, que es precisamente en donde va a entrar a jugar lo real y lo no tan real de lo que se está compartiendo. Bueno, hasta acá mi presentación. No fue tan larga, lo tratamos porque tampoco queremos que sea tan largo el webinar, así que vemos las preguntas después. Brian, ¿qué opinas? Dale, perfecto. No hay problema. Lo que sí quiero agradecer, aprovechando el espacio final, a nuestro sponsor, a Ciberseguridad Latam, que nos apoyó compartiendo en todos los medios y hacernos en sí de sponsor general, ¿no? Y bueno, ya como les mencionó en el chat Tony, ya tienen en su Twitter el número con el cual pueden consultar información de la OMS vía WhatsApp. Espero que les haya gustado hasta acá el tema del webinar. Cualquier cosa, como les mandé, por mail me pueden consultar para enviarles la información o los links respectivos que estuvimos viendo. Y bueno, ya estaremos generando con este grupo más capacitaciones y charlas para, justamente, la idea es que nos quedemos en casa, que todos nos quedemos en casa. Tratemos de cumplir con la cuarentena y bueno, trataremos de estar por lo menos para darles una compañía mediante el conocimiento. Desde ya muchas gracias y no sé si alguno de los chicos quiere mencionar algo más. No, sí, disculpa. Sí, seguí. No, por mí todo súper, la verdad que agradezco muchísimo la participación y todo lo que se pueda sumar. Nada, siempre estamos abiertos a escuchar propuestas, a que nos critiquen y demás. Así que podemos, no sé si Tony quería agregar algo más, si no podemos liberar a preguntas, ¿no? Sí, por mi lado, bueno, muchísimas gracias por la participación. Disculpen el tiempo que tuve que ausentarme, pero sin embargo, de este lado la vida continúa, aún a pesar de esta restricción de circulación. Aquellos que tomamos un compromiso social no solo por vocación, sino también como un estilo de vida, estamos acá. Y es un gusto compartir con ustedes siempre este espacio educativo de intercambio donde nos enriquecemos entre todos. La verdad que esto es generar la verdadera comunidad. Así que muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias Brian por la iniciativa, Tincho por coparte, Maxi, la verdad que un genio, como siempre, es un placer estar en contacto con vos. Espero que pronto podamos tomar unos lisos por la República de Santa Fe. Y de este lado, como siempre, eternamente agradecido a todos. Muchas gracias. Tony. Bueno, de mi parte también agradecerles a todos. Ahí le estaba por pasar un mensaje de esto que yo hablé, un poco del tema del amor, de la metodología de amor, que inclusive ya recibió por privado algunas sugerencias para poder ampliarlo. Les paso de última vez por el chat un mensajito que está bueno para ir para cuando la información es falsa. Son consejos bien prácticos, ahí como de lo que estaban explicados, como para que la gente empiece a tomar conciencia. Y está también
un link a la charla esta TED que di, que es cortita dentro de por ahí la atención que tenemos, y para que le sirva un poco el impacto a la gente, que se toma unos minutos, que ahora todos los tenemos para tomar conciencia de lo que podemos hacer y lo que podemos causar cuando estamos difundiendo una información que no está chequeada. Perfecto. Y bueno, nada, compartan todas las redes. No, eso hacemos el marketing. No, agradecerles a todos y bueno, ya los liberamos y que tengan una buena semana y traten de seguir en casa. Estaremos todos en contacto, síganos. Vamos a tratar de liberar más información y lo que podamos mientras esté a nuestro alcance. Así que nada, muchas gracias a todos.